Buenos días de nuevo. Tal como les dijimos, con nosotros está Antonella Cellucci, directora técnica del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad. Y también está Pedro Pablo Rosario, quien es coordinador de protocolo del mismo CONADIS. Ayer, por cierto, día 3 de diciembre, conmemoramos, celebramos en el mundo y aquí en la República Dominicana el Día Internacional, que también es Día Nacional, como me dijo Antonella, de la discapacidad. Y el CONADIS, por lo tanto, tuvo un día bastante movido ayer, ¿no? De lo cual nos van a contar Antonella y Pedro Pablo. Así que, traduciendo, lenguaje de señas, como siempre, ayudándonos aquí, aportándonos, auxiliándonos, acompañándonos siempre, Joel Mercado, que también nos acompaña todos los días en el noticiero, porque ya ese es un avance. Sí, un avance que hemos también logrado aquí en la CERTV. Buenos días, Antonella. Buenos días, Buenos días, Pedro Pablo. Buen día, buen día. Cuéntenos qué pasó ayer, día 3, Día Internacional de la Discapacidad. Bueno. Antonella, tú primero. La dama primero. Claro que sí, claro. Buenos días a todos. Bueno, ayer, como tú bien dijiste, fue el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad y desde el CONADIS obviamente siempre queremos aprovechar esta fecha para destacar, para llamar la atención sobre los derechos de la persona con discapacidad. Ayer fue nuestra actividad cumbre, vamos a decirlo así, porque nosotros normalmente celebramos un mes entero. Sí. Es decir, desde la mitad de noviembre hasta que la Navidad entre, hacemos muchas actividades para promover el disfrute o la garantía de derechos de la persona con discapacidad. La actividad de ayer fue sobre reconocimiento de buenas prácticas para la inclusión plena de la persona con discapacidad, que es un poco el fin hacia donde todos nosotros queremos llegar. Lo que quisimos hacer ayer es reconocer lo que se está haciendo, a pesar que todavía nos falta un mundo, a pesar que todavía hay mucho que hacer en temas de accesibilidad, de acceso a educación, de acceso a salud, hay muchas cosas que sí se están haciendo. Y eso fue el día de ayer, reconocer aquellas cosas que sí se están haciendo, aquellos derechos que sí se están viendo promovidos por instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, academias, para también llamar a los que no lo están haciendo a que se sumen. Porque tendremos un mundo accesible e inclusivo solamente cuando todos estemos trabajando para eso. Pedro Pablo, explícanos, tú que estuviste en protocolo debes haber tenido un día bastante ajetreado. Y unos días, porque ustedes vienen trabajando, como decía Antonella, hace prácticamente un mes, porque vienen con frecuencia aquí y nos están informando permanentemente de esto, ¿no? Estuvieron en Guivia en estos días con una actividad. Vamos. Van este domingo. Este domingo, sí. Pero adelante, Pedro Pablo, informa. Bueno, no, realmente ha sido un mes bastante movido, porque antes de la actividad cumbre de ayer, por ejemplo, hemos estado con diferentes actividades, con talleres, con charlas, en diferentes lugares de la República Dominicana, porque nada más no estamos trabajando aquí en la capital, sino que también vamos a los pueblos a llevar nuestros talleres, nuestra charla y todas las actividades, nuestras saliendo del escondite, todas las actividades que está realizando el CONADIS, pues a nivel nacional. Claro, ya ayer, con esa actividad cumbre que tuvimos, pues imagínate, fue todo un éxito, sobre todo que el CONADIS, o sea, nunca había tenido un tipo de actividad como esta, de reconocer las buenas prácticas, de reconocer instituciones, personas que han estado ligadas a este proceso de cambio de mentalidad de la gente hacia las personas con discapacidad, pues realmente fue una actividad interesantísima, sobre todo cuando tú ves que, por ejemplo, para darte un ejemplo así, antes en los medios de comunicación, cuando tú veías que se le estaba traduciendo en lengua de señas a los sordos,
O sea, eso no se hacía. Y ya hay medios, y ustedes son partícipes de eso, ustedes ya lo están haciendo, y hay otro medio también que lo está haciendo. Entonces, para nosotros eso es vital. ¿Por qué? Porque hay una comunidad sorda, hay más de 100.000 personas con discapacidad auditiva que necesita también la información que está transmitiendo este medio a todos los televidentes. Y aparte de eso, pues la universidad también, que estuvo, la Universidad del Caribe, vamos a decirlo así, que ha sido una institución que ha acogido a las personas con discapacidad sin que ésta aporte ningún recurso económico, gratuito, para que se gradúen, se hagan profesionales. Y fue un momento muy emotivo, sobre todo sabiendo que hace una semana que la universidad perdió pues su rector fundador, y entonces pues los hijos ayer estuvieron presentes recibiendo ese galardón, y fue muy emotivo, y los hijos inclusive se comprometieron a seguir el legado de su padre, de que las personas con discapacidad pues lleguen a la Universidad del Caribe y como siempre, tú sabes, así, otras instituciones como Infotec, USAID, la OPS, todas estas instituciones que de una forma u otra han estado aportando para las personas con discapacidad, pues fueron reconocidas en el día de ayer y estuvieron junto con nosotros. Y el director, imagino, corporal estaba, ya tú sabes, de risita ayer, realmente. Sí, de oreja a oreja. Sí, porque realmente fue un acto muy emotivo y todo el que estuvo allí, pues, le gustó. El domingo, ya que tú lo mencionaste, tenemos otra actividad, que es el Festival de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eso va a ser en Güivia, a partir de las 2 de la tarde. Toda la ciudadanía está invitada a Güivia. Ahí va a haber de todo, Ramón. Ahí, sí. Todo lo que hacen las personas con discapacidad, deportes, cultura, artesanía. Y va a haber de todo. Entonces usted que nos está viendo puede ir con su familia a acompañarnos allí durante toda esa tarde, y le aseguro que no se va a arrepentir, va a disfrutar. ¿De qué hora a qué hora estarán, Pedro Pablo? Por lo menos desde las 2 de la tarde, aproximadamente como hasta las 7 de la noche, estaremos ahí en Plaza Güivia. No, ahí es 5 horas y hasta que usted quiera. Hasta que claro. Sí, así mismo es. Desde las 2 de la tarde. Sí. Plaza de Güivia, aquí en el malecón de la capital. Sí, así habrá actividad de todo el día. Bien, desde deporte hasta artesanía, como dicen ustedes. Sobre todo la idea es compartir con la persona con discapacidad, que las personas sin discapacidad tengan la oportunidad de acercarse y contribuir a cambiar esta visión de la que hablaba Pedro. Estamos muy acostumbrados tal vez, o ya no tanto, a ver las personas con discapacidad como la persona que necesita, el pobrecito, el que necesita lástima, caridad. Esa no es la visión. La persona con discapacidad son esto, personas. Y como todas las personas tienen habilidades, competencias, talentos. Eso tienen derecho. Y tienen derecho. Y eso es lo que queremos mostrar y promover. Claro. Y ayer fue ese día, el día de reconocer que se están promoviendo los derechos. Y hubo muchas más instituciones que se reconocieron. En total fueron 17. Hay instituciones que vienen trabajando hace años en la inclusión. Por ejemplo, SENASA. SENASA desde el 2009 está incluyendo en su régimen subsidiado a todas las personas con discapacidad que no tienen empleo, obviamente, y a su núcleo familiar. Es decir, es una medida de protección social muy importante y fundamental que afecta directamente la calidad de vida, impacta sobre la calidad de vida de la persona. Y hay cosas que la estamos viendo hace poco tiempo, pero que son muy notables y destacables. Por ejemplo, el Palacio Nacional. Sí. El Palacio Nacional ya no tiene barrera. Ya las personas con discapacidad pueden moverse de forma libre, independiente. Es decir, a nadie le gusta que tengan que estarle cargando, acompañando. Todos queremos ir donde quisiéramos. Entonces, esas son las iniciativas que quisimos reconocer. Pero también el tema, el CAID, del despacho de la primera dama, el CAID del Centro de Atención Integral para la Discapacidad de Santo Domingo, que ya sabemos que hay uno en Santiago, ya, que fue inaugurado hace... Y es más grande que el de aquí. Más grande el que de aquí, y el de San Juan viene en camino. Sí, pero el CAID es
buena práctica porque promueve esta visión de derecho. No es un centro de rehabilitación, es un centro donde se trabaja, se dan terapia, pero se trabaja con la familia y la comunidad para que el niño que recibe allá su atención integral pueda ser incluido. Sí, entonces, ese tipo de visión son las que nosotros promovimos y destacamos. Por ejemplo, tú ves que el Infotec, por ejemplo, fue uno de las instituciones que premiamos. ¿Pero por qué? Porque es que el Infotec durante muchos años ha estado capacitando en todo el país personas con discapacidad, porque nosotros estamos luchando por los derechos de las personas con discapacidad, pero también nosotros como CONADIS, pues le exigimos a las personas con discapacidad que tiene que prepararse para poder competir con los demás, porque no queremos que una persona con discapacidad llegue a un empleo por lástima o porque tiene discapacidad, no, que llegue al empleo por sus capacidades, por su capacidad que tenga de asumirlo y de ejercerlo. Y entonces, pues el Infotec, en ese sentido, pues ha estado trabajando muy de la mano con nosotros en todo el país, capacitando a personas con discapacidad. Entonces, esas son de las buenas prácticas que nosotros ayer, pues, premiamos, porque es necesario también. No solamente es uno recibir, también hay que reconocer cuando el otro lo hace bien, y entonces tú tienes que reconocérselo. ¿Por dónde vamos, Antonella, en materia, ya evaluando la situación del país, comparando? Tú tienes 8 años aquí. Yo tengo 8 años Está aquí. aplatanada. ¿Y de qué manera? Es hasta de los toros ya. Gigantes. De los gigantes, sí, de los gigantes. Tú quieres problemas ya. Sí, no se puede tener problemas. No, de los gigantes, de los gigantes. Y una italiana que ha venido a quedarse, como la novela aquella. Muchacha italiana viene a casarse. Viene a quedarse. Tú viniste a quedarte. No sabemos si viniste a casarte, pero de que viniste a quedarte, eso es así. Así que la evaluación que se puede hacer de un periodo determinado, digamos, sobre todo cómo tú ves que va evolucionando este aspecto de la vida de la República Dominicana y de la construcción también del Estado democrático, social, de derecho en la República Dominicana. Bueno, yo, claro, hay que decir que todavía falta mucho por hacer. Siempre. Porque no seríamos honestos y sinceros, pero yo he visto un cambio, sobre todo un acompañamiento en la voluntad política. Yo puedo hablar sobre todo de las personas con discapacidad. Ya las personas con discapacidad y su derecho pasan de ser algo olvidado o algo que se dejaba por el tema de asistencialismo a una población cuyos derechos se están viendo cada día más respetados. Claro que las iniciativas no son suficientes, claro que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero ya cambiamos el cassette, es decir, cambiamos el enfoque, ya no nos conformamos con la asistencia, ya no queremos asistencia. Las personas con discapacidad no necesitan asistencia, necesitan oportunidad. Y yo creo que sí estamos en la construcción de esas oportunidades, pero necesitamos de la participación de todos, es decir, el gobierno solo no puede. La sociedad civil sola no puede, el sector privado tampoco puede solo, y las familias. Es decir, cuando todos esos sectores se juntan y trabajan de forma conjunta y con la misma visión, entonces sí va a ser mucho más posible la construcción del Estado de Derecho. Es decir, yo creo que debemos de olvidarnos, tal vez en la retórica, porque muchas veces es una cuestión de retórica, decir que el gobierno es el que tiene que hacer el cambio. El gobierno tiene mucha responsabilidad, pero necesita ayuda, y yo lo digo como parte de él. Y de hecho eso lo quisimos también representar en el evento de ayer, es decir, el reconocimiento fue de parte del gobierno acompañado con la sociedad civil, acompañado con las personas con discapacidad que sí se están beneficiando de las buenas prácticas, que sí están viendo el cambio y también lo quieren subrayar como motivo a incentivar más cambios y más buenas prácticas. Pedro Pablo, ¿cómo desarrolla Pedro Pablo esa labor de encargado de protocolo del CONADIS? Por ejemplo, explícale a la gente, Pedro Pablo, para que vean que una persona, aunque tenga algún tipo, lo que sea, no importa cuál sea de discapacidad, puede desempeñar una función, una labor como cualquier otra persona. ¿Cómo no? Tú sabes que el área de protocolo pues pertenece al Departamento de Comunicación. El Departamento de Comunicación depende de la dirección ejecutiva, del director
Entonces nosotros nos debemos a él y entonces tú sabes que tú tienes que estar coordinando todo lo que son reuniones, tanto del director directamente, pero también tiene que trabajar con reuniones de los diferentes encargados departamentales, dependiendo, e inclusive cuando se va fuera del país, por ejemplo, tú sabes que el protocolo tiene esa parte de ir añadiendo el camino para cuando llegue el jefe de la avanzada, que ya sepa dónde va, si con quién se va a reunir. Una actividad como la de mañana, ¿qué te toca a ti, por ejemplo? No, hay que coordinar con mucha gente y que todo esté bien. De la organización del evento, cómo estén las tarimas, cómo estén las banderas, cómo esté todo ese tipo de cosas, protocolo junto a comunicación. ¿Con cuántas personas tú trabajas? Porque bueno, eso no lo puede hacer una sola persona. No, claro que no. No, tú sabes que en ese sentido, en el departamento somos 6 personas, por ejemplo, pero cada quien con su función, pero nosotros no contamos solamente con esas 6 porque hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, en eso el CONADI es una familia y todo el mundo se integra a trabajar, no importa que tú pertenezcas a la dirección, que tú pertenezcas a técnica, que tú seas un chofer, no, eso no importa. Ahí todo el mundo se integra a trabajar y siempre está dispuesto a cuando uno necesite la mano de cualquiera de los empleados, pues están ahí. O sea que todos trabajamos juntos y por eso, como tú decías, que ustedes se las traen, no. Lo que pasa es que como somos una familia, pues tratamos de que las cosas salgan bien, porque es el CONADI, no es Pedro Pablo ni Antonella, es el CONADI, entonces nos preocupamos por eso. Pedro Pablo, y la gente se está preguntando, porque me está llegando por ahí la información, ¿de dónde ustedes se sacaron a esta italiana que se llevó ahí? Y que por lo que yo veo, ustedes la tienen, ¿verdad?, en un sitial muy importante. Tú sabes que aquí en el país hay mucha gente buena, hay mucha gente que tú, anónimo, o sea, que te bajo perfil, pero cuando tú trabajas con ellos y tú ves el potencial, pues bueno, esta persona me conviene, vamos a ver cómo la traemos, la amarramos y realmente ese ha sido el caso de Antonella, desde que llegó aquí haciendo trabajos comunitarios en San Francisco de Macorís con instituciones y eso, entonces llega aquí a la capital, también los jesuitas, ¿verdad? Imagino la conoce y ya tú sabes lo que pasó de ahí para acá, o sea, la amarramos y sobre todo, hay que decirlo, Antonella se preocupa y le duele este tema, le duele la discapacidad, como si tuviera una persona con discapacidad o si tuviera que responder a... Pero sin embargo, no, Antonella está ahí y trabaja como cualquier dominicano o más por el tema de la discapacidad y por el país. ¿Qué dice Antonella? Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Yo me considero una persona muy afortunada por haber nacido donde nací y por haber tenido todas las oportunidades que tuve, porque tuve educación de calidad, tuve salud de calidad, viví un ambiente bastante protegido. Y entonces, a mí me gusta trabajar para que otras personas puedan tener las mismas oportunidades. En realidad eso es lo que me motiva, eso es lo que me mueve. Las personas con discapacidad son muy discriminadas hoy y ameritan una oportunidad, merecen una oportunidad por todo lo que puedan aportar a la sociedad. No porque debemos de darle porque tienen una discapacidad. Es un aporte extraordinario y yo lo vivo todos los días trabajando con personas con discapacidad. Uno se da cuenta de que no hay limitación, que hay ajustes razonables que se pueden tener en un entorno laboral que posibilitan el aporte de Pedro, por ejemplo. Pedro tiene una computadora con un sistema de lector de pantalla y él la puede usar como cualquier otra persona. Es decir, hay personas con discapacidad usar silla de ruedas que lo único que necesita es poderse mover, tener el espacio suficiente para mover su silla. Bueno, y aquí estuvieron los que hacen deporte. Estuvieron los que hacen deporte. Están y estuvieron aquí en todo el país. Los paralímpicos ya internacionales, sí. Que van a las Olimpiadas. Sí, hay varios grupos. Es decir, el deporte y la persona con discapacidad son dos cosas extraordinarias. Uno, por el impacto que tienen en las personas que lo ven. Porque otra vez, estamos acostumbrados a ver a la persona con discapacidad como el que está en la casa y no hace nada. Y dos, por la misma persona. Sabemos que el deporte es rehabilitador,
y no hace bien a todo el mundo, y mejora también el autoestima y facilita todo el proceso de inclusión social que nosotros queremos promover. Mira, ojalá, yo siempre, inclusive lo he conversado también con Magino, el sueño de uno, claro, para eso falta mucho. Ojalá y no existiera el CONADI, no existieran las instituciones de la sociedad civil que trabajan para la discapacidad, sino que ya desde que nace una persona, llega al mundo y presenta cualquier problema, que ya el protocolo esté listo para saber qué hacer. No que tú tengas que ir para que, por ejemplo, te den la silla de ruedas, para saber si te pueden aceptar en la escuela. No. Que ya todo eso esté pautado y que no haya necesidad de toda la burocracia que hay ahora, ¿tú me entiendes? Como en otros países, que ya, claro, países desarrollados, claro está, pero no existen las instituciones para eso, sino que ya tú naciste con problemas y ya tú sabes a dónde tú vas a ir de una vez, a que te den asistencia, que te den tu silla de ruedas, si hay que mandarte, por ejemplo, un bastón, a estudiar braille, lo que sea, que ya eso esté hecho, que ya no haya que bregar con instituciones ni nada. Pero claro, para eso está trabajando el CONADI, está trabajando el gobierno para eso, para que algún día eso pueda darse y que las personas con discapacidad, como decía Antonella, no, lo que queremos es oportunidades. Y claro, te voy a decir, en los últimos años ha habido un avance, ha habido una apertura más para las personas con discapacidad. Anteriormente era muy limitado, pero ya, por ejemplo, todo el mundo aborda el tema de la discapacidad. Todo el mundo nos llama que quiere que le lleven una charla, que le lleven un taller, un atrévete, a su oficina, a su empresa, para saber cómo tratar, cómo manejarse ante una persona con discapacidad. Si tengo una persona con discapacidad en mi empresa, ¿cómo lo trato? O sea, ya la gente se está preocupando por eso, y eso es lo que nosotros queremos, que haya apertura en todos los estamentos de la República Dominicana, público y privado, para que acepten a las personas con discapacidad, no por lástima, sino por sus capacidades y las oportunidades que puedan presentarse, para ellos demostrar realmente de que se puede y que se tratan como una persona igual a los demás. La única diferencia es que yo tengo una discapacidad y tú no la tienes. Después somos los mismos. Antonella sabe por dónde se apaga Pedro Pablo. No, todavía estamos tratando de encontrar el interruptor. Lo que pasa es que nosotros, la sociedad dominicana, cuando digo nosotros, hay que decir lo mismo de la sociedad humana en sentido general, tiene una concepción muy estrecha de lo que son las discapacidades, porque la propia sociedad es una sociedad discapacitada, lastrada, llena de discapacidades, porque una de las peores discapacidades que puede haber en la sociedad humana es la pobreza. Entonces hemos estado bregando con esa gran discapacidad que es la miseria en la que ha vivido el ser humano, una miseria material, real, que se llama pobreza, que se llama falta de trabajo, que se llama falta de oportunidades, que se llama comer muy mal o no comer, no tener vivienda, no tener acceso a los servicios de salud. Eso te crea una sociedad con unas discapacidades grandísimas, porque eso es una discapacidad real, que crea entonces otras discapacidades, que es una discapacidad que tiene que ver con una incomprensión y una digestión de lo que es ese fenómeno de las discapacidades. No hemos reconocido que somos unos discapacitados al no entender cuál es la situación también de los demás que están en situación todavía de mayor discapacidad. Bregamos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, y ustedes lo saben porque esto es muy de ahora, con 1 millón de dominicanos, ya poco más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no saben leer ni escribir. Porque Pedro Pablo tendrá una discapacidad, pero sabe leer y escribir, y muy bien. Pero entre las personas con discapacidad,
Entre las personas con discapacidad, la tasa de analfabetismo se triplica. Se triplica. Con respecto a la población general. Claro que sí. Entonces, la sociedad ha estado bregando con un estado de discapacidades realmente lamentable, triste, trágico, del cual estamos saliendo ya, con todo lo que se está haciendo, que ustedes lo han mencionado, ¿no? Parte de eso, pues, este trabajo que viene haciendo el CONADI, esta creación de los centros de asistencia integrada a discapacidad, Atención integral. Los CAI y todas esas instituciones que se están inaugurando, que están poniéndose en marcha y que están dirigidas, como tú dices, Pedro Pablo, a eso, a garantizar que desde que nace una persona pues pueda ya tener acceso a todos los recursos que le van a permitir desarrollarse plenamente, no importa la condición en la que venga. Así mismo. Nosotros mañana estaremos en el CONADI, ¿verdad? El domingo. En la plaza, el domingo, mañana es sábado. El domingo estaremos en Plaza Guivia. En la plaza de Guivia, desde las 2 de la tarde, compartiendo con todos los dominicanos y las dominicanas que van a dar su alegría allí, que van a desarrollar todo tipo de actividades y que nos vamos a poner en contacto allí con estos dominicanos y dominicanas que están haciendo esta labor formidable para que personas que antes no tenían acceso a derechos fundamentales, como el de la oportunidad de trabajo, el acceso al desarrollo pleno como persona, pues puedan acceder ya a esos derechos. Desde las 2 de la tarde, Plaza de Guivia, aquí en el Malecón, todo el mundo está invitado a participar. Deporte, hasta artesanía y de todo, me imagino. Baile, canto. Baile, No, canto, hay de comida, todo. me imagino que debe haber comida, porque no puede haber una actividad donde no haya comida, Pedro Pablo. Bueno, tú sabes que la plaza de por sí ofrece esas tiene cosas. acceso a Así mismo es. Gracias, Pedro Pablo, por estar aquí. Pedro Pablo, que es coordinador de protocolo del Consejo Nacional para la Discapacidad del CONADI, y Antonella Celucci, italiana dominicana ya. Y de los gigantes. De los gigantes, de los gigantes de San Francisco, además, que han venido a conversar con nosotros sobre estos temas tan interesantes. Gracias a Joel Mercado, que ha estado traduciendo también en el lenguaje de señas para los sordos toda esta entrevista y que además traduce nuestros noticieros aquí en el canal 4RD. No se detenga, no se quede ahí tampoco, porque esta parte que termina ahora pasa a otra, que es Ecomundo, nuestra sección Ecomundo con el economista Lucas Vicens, que está esperando ahí para darnos informaciones sobre esta área del mundo que anda con tantas discapacidades, como es la economía. Y porque la economía es un área de la vida de los seres humanos que tiene muchas discapacidades que tenemos que ir superando también. Quédese ahí porque vamos a conversar con Lucas Vicens en Ecomundo. No se vaya. Interesante la conexión que van a tener la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier con CONADIS, porque vamos a fusionar la reserva, que era un lugar donde las personas con discapacidad no tenían accesibilidad, con lo que se llama turismo accesible, que es incorporar las personas con discapacidad a este tipo de cultura, que ellos también puedan salir del escondite, como también se llama un proyecto que tiene CONADIS. Conocer estas cuevas es descubrir una formación geológica única en el país. Más de 4.000 pictografías y petroglifos que nos permiten adentrarnos en la cultura de los taínos, primeros pobladores de nuestra isla. Razón por la cual la Reserva Antropológica Cuevas de Pomier han sido declaradas Patrimonio Antropológico de la República Dominicana.
Tenemos personas, guías, que colaboran con la reserva, que son las personas que nos ayudan a movilizar, en este caso, a las personas con discapacidad. Nos hemos movido hasta este lugar para mostrar que sí se puede. Porque nosotros las personas con discapacidad también tenemos capacidades. Entonces es una forma de que la sociedad los vea a ellos como una persona normal, de que ellos también pueden. Al yo entrar, al principio sentía miedo, pero luego me sentí contento y vi el sitio agradable. Y me gustó el poder ver y visitar el Cueva del Pomier y poder entrar tan fácilmente. Fue un placer para mí. Y lo interesante es que ellos salen de aquí promoviendo eso que ellos vieron, que ellos conocieron, y se van con el grato sabor y la experiencia de que conocieron unas cuevas, que antes no tenían esa experiencia, lamentablemente. Por alguna parte hay que comenzar, y yo creo que hemos comenzado y vamos avanzando con buen pie sobre la eliminación de las barreras para que las personas con discapacidad podamos accesar y saber que indiscutiblemente hay que salir del escondite. Yo quiero decir gracias por la oportunidad. A mí me encantó la experiencia aquí. Bueno, yo me siento feliz. Estaba con mis amigos que son menos válidos. Me gustó y estoy muy contenta. Eso sí. Así construimos una patria para todos y todas.